Hola, Hola, buenas hola, noches. buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo está todo? Muy bien, muy bien. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho bien. Voy a mandar a apagar la luz porque creo que está haciendo... Sí, hay un Ah, no, contraluz está con la. bien. Bueno, si se mueve, sí, tiene que darse ahí porque el bombillo hace contraluz en algún momento. Sí, mi pelo está haciendo Está ahí un efecto haciendo de de sombra, contrarrebote. una Sí. sombra. Ujú. Doctora, gracias. Gracias por siempre estar presta a interactuar con nosotros. Gracias por su apoyo. Gracias también por brindar de sus conocimientos a la gente que nos sigue y que nos ve a través del sistema Canal 11 y también a través de nuestras redes sociales. De verdad que muchísimas gracias. Y esta interacción que para mí es muy importante porque es una de estas complicaciones o enfermedades que todavía la ciencia tiene mucho que aprender de ella, que se está investigando, y que millones de personas en todo el mundo están padeciendo y que muchas veces, bueno, es desconocida, ¿no? Las causas, todavía como dijimos, está el estudio, hay muchas variantes, hay muchos temas que se están hablando sobre ella. Hoy día, bueno, en estos días se hablaba de varias investigaciones que están haciendo relacionadas con esto. Entonces, nos gustaría, doctora, hablando de Alzheimer, primero iniciar sabiendo qué es esto de esta enfermedad de Alzheimer y cómo se presentan los pacientes. Mira, has mencionado tres aspectos que me parecen muy relevantes para entrar precisamente en el capítulo rubro que nos toca hoy. El reconocer que todas las enfermedades neurodegenerativas tienen una problemática, que es precisamente que por ser neurodegenerativa, hablo del Parkinson, el Alzheimer, el ELA, en fin, todas ellas son enfermedades con las que estamos luchando contra tiempo. Fíjate que el Alzheimer, a pesar de que en 1809, si mal no recuerdo, Alois Alzheimer hizo la primera descripción de esta condición médica en la paciente cero, la paciente Agustín Deter, una paciente que llegó con un delirio celopático, o sea, decía que el esposo le estaba haciendo infiel, un señor que era practicante, un señor muy modoso, Ujú. con ideas delirantes, con olvidos, y precisamente a los Alzheimer le dio seguimiento hasta el final. De hecho, él fue que hizo la necropsia y encontró los famosos ovillos neurofibrilares, que son los aspectos patológicos que encontramos en la enfermedad de Alzheimer junto con otros hallazgos. Pero cuando hablaba del reto es que con las enfermedades neurodegenerativas estamos cuesta arriba, un poco como Sísifo, empujamos la piedra durante el día y en la noche esa piedra se devuelve porque no tenemos cura para ninguna. Enfermedades que están marcadas hasta ahora, entendemos un poco error de lo que son la alteración de las proteínas. ¿Qué es lo que pasa con estas proteínas en estas enfermedades? Son proteínas mal plegadas, o sea, proteínas que están mal dobladas en su, en su constructo y entonces los túbulos que deben sacarla de ahí no pueden sacarla porque no las reconocen. Entonces la neurona, por así decirlo, se intoxica, es un término, Ujú. y ella misma se fagocita, es un efecto como de kamikaze, pero ella no se queda sola, ella no se autofagocita, sino que también señaliza a la de al lado y le dice, mira, aquí hay algo que anda mal, ¿entiendes? Como que es una especie de infección o de contaminación y Claro. señaliza a la que está al lado y por eso la neurodegeneración no se detiene. Todas estas enfermedades neurodegenerativas son condiciones que van progresando y hasta ahora lo que tenemos son tratamientos sintomáticos, no tratamientos curativos. Sí. Eh, el, el, espectro clínico es muy variado y ya sobre la línea del tiempo lo iremos tocando. Cuando hablamos de síntomas, y yo creo que, bueno, el otro día veía, escuchaba que el actor este famoso, que fue el que hizo el papel de Thor en la película de los Avengers y también su película propia de Thor, Chris, ahora no sé el apellido, se me olvida el apellido. Hellworth, Sí, Hellworth. sí, creo que se le hizo un estudio, y no sé, no quiero con temor a equivocarme, se hizo un estudio que determinó la posibilidad que él tenía futura de padecer Alzheimer. Y eso obviamente a él le ha chocado un poquito y dice, bueno, voy a tomar ahora a ver la vida, cómo, cómo, Apágame salud, hágame favor. cómo lidiar con Sí. esta situación. Entonces, no conocía de que existiesen estudios, que se pudieran realizar estudios que pudieran
prever, ¿no? La posibilidad, porque no es seguro, pero hay una posibilidad, prever de que este paciente tenga esta enfermedad. Habla un poquito de ese estudio que supongo que es nuevo, porque no lo había escuchado anteriormente. Bueno, lo que se hizo fue lo que llamamos un genotipado. Un genotipado es un estudio Ok, genético donde medimos lo que se llama la ApoE, es un tipo de lipoproteína. Tenemos proteínas anormales en el Alzheimer que están dentro de la célula y fuera de la célula. ok, Entonces, el ApoE se mide en el genotipado y esto nos da, según la cantidad de réplicas, la posibilidad que el paciente tiene de padecer la enfermedad. Y tú usaste una palabra, proclive. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo cuando él dijo que se iba a ir a descansar, a cambiar estilo de vida, a guardar cierto reposo? Él estaba apostando a lo que llamamos epigenética. Te recuerdo que tú puedes tener esa carga genética en condiciones heredofamiliares, pero no necesariamente la vas a expresar, excepto en condiciones que son autosómicas dominantes, o sea, enfermedades que los padres transmiten a los hijos de línea directa, son herencia mendeliana, no voy a entrar en detalle porque son cosas muy sí, técnicas, sí, pero el genotipado lo que te da es 1% de posibilidad de desarrollar la enfermedad. ok, Entonces, por eso lo que es epigenética, la epigenética es todo una ciencia que se está estudiando, el epigenoma, lo que podemos hacer para modificar la genética. O sea, es todo lo que está alrededor de la genética que te hace que tú la desarrolles o no. Por ejemplo, hablamos de factores protectores para esas enfermedades y factores que son deletorios. Entonces, la epigenética, en este caso, él fue a hacer ejercicio, a modificar su dieta, a guardar cierto nivel de reposo, a bajar el umbral de estrés, porque estamos claros y nosotros sabemos por demás que todas estas condiciones hacen que estas enfermedades se expresen. De hecho, en algunas enfermedades hereditarias, muchas de ellas, por ejemplo, en el caso del Huntington, que es otra condición neurológica que se hereda, se anticipa si tú tienes un estilo de vida que es desfavorable, pero también se anticipa mientras más réplica tengas en el códice genético. ok. Entonces, si esto se llama genotipado, se puede hacer para muchas enfermedades y también se puede prever si tú vas a tener esta enfermedad por otros, podemos decir, marcadores que se llaman biomarcadores. Okay. Bio de biológico y marcadores, porque se toman de sangre, de líquido cefalorraquídeo, también el líquido que circula en el sistema nervioso central para protegernos. Y si hay, por ejemplo, ApoE, la apoproteína E, que es uno de los condicionantes en la patogenia, entonces ya sabemos que esa persona puede desarrollarlo. El tema es, y aquí viene también lo espinoso, ¿qué hacemos con esta información? O sea, Sí, el Alzheimer... eso, y disculpa que le interrumpa, doctora, cuando yo vi esa noticia y leía, bueno, y luego veía que sí, que se hace esto y que pudiera de alguna forma tener una idea de una posibilidad futura de tenerlo. La pregunta que yo me hacía, ok, me quiero ya hacer ese estudio porque ahora mismo es una enfermedad que no tiene cura. O Correcto. sea, ¿cuál va a ser el beneficio para mí emocionalmente o físicamente o dentro de la enfermedad de yo saber con anterioridad que me va a dar o que tengo la posibilidad de que me dé? O sea, ¿cuál sería el beneficio? Y esa era una de las preguntas que tenía. O si existe una ventaja de saberlo con tiempo, por ejemplo, a los 40, que a los 60 me va a dar Alzheimer. El dilema ético-social que existe en estas circunstancias cuando te dan estas pruebas donde tú no es una consejería genética, o sea, no estamos hablando de un padre y una madre que son una madre que es portadora de una enfermedad que se transmite de manera lineal y tú le estás dando consejería genética para tener un hijo. Este no es el caso, donde tú tienes digamos, un empoderamiento ético que te obliga a darle consejería genética a esa madre. Estamos hablando de una persona que fortuitamente se hizo un genotipado, porque creo que era hasta en un reality. Un Y salió documental que, de National Geographic que estaba haciendo. Sí. correcto, acuérdate que esta gente son muy, él es australiano, si mal no recuerdo, esta gente tiene una pureza en sus rasgos porque hay mucha consanguinidad, que es lo que pasa con nosotros mucho en el área del sur. O sea, no estoy hablando en particular de nada, pero hay una alta tasa de endogamia
o sea, nos primos, Pere, Roja, los Sí, apellidos son muy repetidos porque hay esta consanguinidad, hay mucha cercanía con los apellidos, y entonces si una persona tiene una carga genética por un lado y carga genética por otro lado, es muy posible que la línea que venga en descendencia venga con la carga genética de ambos padres. ¿Qué va a hacer eso? Lo que llamamos mayor penetrancia. Ya estamos hablando de aspectos genéticos muy finos, pero lo que tú dices, ¿qué hacemos con esta información? ¿Va a ayudar al paciente? Lo ayuda desde el punto de vista de Change Lifestyle, cambian el estilo de vida, pero también es una espada de Damocles. O sea, no sé si tú viste la película Still Alice, es más o menos un caso parecido, todavía ujú, Alice de Julian Moore, una sí, película fantástica para entender un poco eso. Mira, fíjate que le hicieron el análisis y esta era por una mutación genética, y dos de los hijos una de los hijos salió con el gen y los otros dos no. Entonces ahí viene también esta persona con antelación, lo puede desarrollar o no lo puede desarrollar, porque no estamos hablando de una enfermedad, vuelvo y digo, autosómica dominante. Entonces, es un poco como, depende de la enfermedad que sea, es un poco individual, hay un asunto ético detrás, y bueno, lo que uno sugiere siempre es que todo el que tenga una enfermedad de Alzheimer de debut temprano, porque recordemos que no todo el Alzheimer es heredo familiar. Estamos hablando de un porciento menor, igual que en el Parkinson. claro. Aunque a cada rato estamos descubriendo nuevas mutaciones. Pero estos pacientes que desarrollen enfermedad de Alzheimer antes de los 50 años, 49 años, sí son pacientes que deberían de alguna forma hacerse estudios genéticos, porque así podrían de alguna forma saber si en este caso, si sus hijos, decirle a sus hijos, mira, quiere hacerte esa prueba para tener un estilo de vida que de todo modo debemos llevar. O sea, porque de todo modo debemos hacer lo que decía Hipócrates, los tres doctores por excelencia de la medicina, que ya lo hemos hablado tú y yo aquí. Sí, El doctor dieta, doctor ejercicio y doctor sueño. Como sí, quiera hay que hacer esto. sí, No quiero decir que no tenga relevancia, sí la tiene, del punto de vista de investigación, del punto de vista de modificar un poco la resiliencia del ser humano ante algo que pudiera pasar, pero definitivamente es una espada de Damocles en la cabeza. sí. Por eso siempre estuve, bueno, mi esposa me decía, pero mira, es un estudio no se puede hacer. Y yo, bueno, es que si tú me dijeras que yo con antelación, me vas a decir, mira, hay un tratamiento, si tú te lo empiezas a tomar a esta edad, puede ser que, bueno, perfecto, pero es solamente, es como saber de que voy a morir. Suena feo, pero saber del mal que vas a morir. Aunque la gente dice, la gente no muere de Alzheimer, pero para mucha gente a veces la enfermedad es muy parecida a esa sensación, ¿ver? De no estar, de estar ahí, pero no estar ahí. Total, Sí, total, total. De hecho, sí, el gran divulgador cultural, ya me llegará el nombre, escribió un libro, El amor te hará inmortal, y el libro empieza, mi papá murió 2 veces. Murió el día en que yo llegué y no recordó mi nombre, y murió el día en que lo enterré. sí, Porque sí, él hablaba de su historia de su papá con el Alzheimer, pero luego cuando lees el libro, Ramón Jenner, Ramón Jenner es un libro que yo les recomiendo a cualquier persona que tenga un pariente con Alzheimer, porque te ayuda a ver el Alzheimer desde el amor. A veces estas condiciones de este tipo también nos ayudan a sacar lo que realmente somos, nuestra mejor o nuestra peor versión. así es. Porque mira, es muy difícil estar con un padre que fue tu figura de mentoría, tu rector, una persona que tú siempre la viste impoluta, púdica, siendo de una forma, y de pronto ver que esta persona pierde el talante, empieza a toquetear, a convertirse en una persona soez, o de pronto de noche se desorienta, se quiere salir, en estadios avanzados, que si coge el papel del baño y lo saca, o que si camina mucho en la casa, y pensar, ¿y ese es mi papá? O sea, Ujú. cuando, por ejemplo, nosotros lo que tratamos de hacer la medicina también desde un punto de vista empático, vemos esas cosas, nosotros sabemos que estas enfermedades también nos ayudan a devolverle a nuestros padres también ese cuidado. Sí. No es solamente la parte del cuidado físico, sino también ese cuidar Ujú. el espíritu, esta emoción.
porque la memoria del corazón no se pierde. Fíjate que las terapias de reminiscencia son eso. Usted sabe, doctora, que mi gran amigo, que en paz descanse, el doctor José Silié, una eminencia, el neurólogo de la medicina, de la neurología dominicana, fue presidente de la Asociación de Parkinson y una eminencia, ¿verdad?, de lo que es la neurología. En una de las interacciones que tuve con él, él hablaba de eso mismo. Él me decía, tú sabes lo que a veces tú ves estos hombres que fueron, o estas personas, pueden ser una mujer también, pero estas personas que eran hombres recatados, de bien, de la sociedad, ¿entiendes? Con un reconocimiento de su honradez, no solamente honradez, de su buen trato y esto, y luego convertirse en esta persona que había que alejarlo de los niños, ese tipo de cosas por un tema, o sea, es una situación muy difícil. Y me gustaría, doctor, entonces, ya que hablamos de eso, y pudiéramos dejar el tema de la familia, que es la parte con la que quiero concluir la interacción, hablar de ese acompañante, la importancia de ese acompañante. Usted hablaba del amor, hablaba del corazón y hablaba de la participación de la familia en eso y de la paciencia que debe tener un familiar. Y más, volvemos atrás al amor, ¿no? Que usted hablaba del gran corazón que hay que tener para poder devolverle ese amor que tenía ese familiar mientras no estuvo convaleciente de la enfermedad. Pero quiero hablar acerca de los síntomas y pudiéramos hablar de esos síntomas primarios que pudieran presentarse en un paciente. ¿Cómo un paciente pudiera o una persona pudiera determinar que tiene comienzo de Alzheimer? Mira, el término comienzo de Alzheimer siempre lo hemos discutido, porque Alzheimer es Alzheimer, lo que hay es estadios. Okay. De leve a moderado, de moderado a severo, de severo. Hay diferentes escalas. Hay diferentes pero niveles tal vez, de gravedad, ¿será? Sí, y no, es escalas para cualificar el estadiaje de la enfermedad. Okay. Pero no existe el comienzo de Alzheimer, existe, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer en estadios leves o en estadios tempranos. Pero una vez que entendemos el concepto de deterioro cognitivo leve, tal vez es a esto a lo que las personas se refieren. El deterioro cognitivo leve es una condición donde hay ciertos olvidos, ciertos problemas de que la punta de la lengua, tengo la palabra ahí, ciertos problemas ejecutivos, pero que no afectan o no impactan mi autonomía. O sea, yo sigo siendo autónomo. Hasta el momento en que yo pierdo mi autonomía, ya no es un deterioro cognitivo leve. Y entonces ahí empezamos con la categorización según los estadios o las escalas que vayamos a usar. Nosotros los médicos tenemos la escala de GDS, hay diferentes escalas. Ahora, ¿qué síntomas nosotros podemos decir que son anormales? Porque la gente dice, que dejé no me acuerdo si cerré la puerta. Óyeme, pero vivimos en un mundo totalmente inatento. O sea, claro, en un mundo que vive reclamando la atención por todo, el WhatsApp, el Instagram, la tarjeta, en un mundo de la hiperproductividad, en un mundo de la modernidad líquida, donde todo es rápido y para allá, y eso está exprimiendo nuestra atención. Y la atención, decía yo en un post hoy, la atención, donde está tu atención, está tu memoria. Entonces, amén de eso, de la atención, esos olvidos veniales que tenemos nosotros, que a veces nos preocupan, o no es niebla mental por otra cosa, entonces empezamos a ver, sí, olvidos patológicos. Por ejemplo, ¿qué son esos olvidos patológicos? Olvidar los rostros de las personas conocidas, extraviarse, por ejemplo, dentro de la casa, corrientemente, empezar a perder el hábito de manejar el dinero, empezar a perder la autonomía en las cosas que hacemos cotidianamente, el desaseo, una persona que normalmente era aseada y empieza a perder el aseo. Yo decía una vez que hasta en la forma de vestir nosotros nos podemos dar cuenta que una persona tiene un trastorno neurocognitivo, o sea, no sabe cómo abotonarse los botones, o se lo pone 2 veces, o se pone la camisa gacha, o a veces se pone una media sí o una media no. Esas cosas que son olvidos que nosotros sí entendemos que pueden ser patológicos y que son a veces el signo de alerta. Y recuerdo también que mi maestro decía que el paciente con un trastorno cognitivo, tipo Alzheimer, que es el tema que nos toca, porque pudiese ser demencia vascular, demencia mixta o a cuerpo de Lewis, ese paciente no va al médico, ese paciente lo llevan. ¿Por qué? Porque cuando tú vas,
tú tienes una queja cognitiva, pero tú tienes lo que se llama la gnosia, o sea, el conocimiento, la gnosia de tu patología. El paciente con Alzheimer tiene anosognosia, o sea, desconocer. Esto me trajeron aquí porque dicen que yo estoy mal del juicio, pero yo no sé qué es lo que yo estoy mal, pero son pacientes que repiten las cosas 2 veces, preguntan lo mismo 2 veces, y en 1 minuto te preguntan lo mismo y te dicen lo mismo 2 y 3 veces. Y entonces los hijos dicen, pero ya aquí no hay nada, papá se perdió en la Luperón, 2 veces se ha perdido yendo al trabajo, un día iba doblando una esquina y chocó porque no midió. Estamos hablando de memoria visoespacial, de problemas ejecutivos, o a veces los familiares se dan cuenta que coge el cubierto de una forma, que no es la forma en que debe cogerlo, o de pronto tú lo ves caminando que va para el baño y coge para la cocina, ya eso puede estar en otro estadio más avanzado, pero sí esa observación que hace el familiar le permite al médico hacer una bitácora de los signos y los síntomas para hacer un levantamiento. Por otro lado, nosotros tenemos también cribados o pruebas que nos ayudan a determinar eso. ¿Qué podemos nosotros para poder decir, esto puede ser un signo patológico en mamá o papá? Por ejemplo, papá era de una forma y ahora se está comportando de otra forma. Por eso, nosotros decimos que hay un trastorno neurocognitivo cuando hay 2 afecciones de la esfera cognitiva y uno de la esfera conductual. ¿A qué me refiero? De la esfera cognitiva, por ejemplo, un problema de lenguaje, una parafasia, que dice, pásame la cosa que sirve para comer. Eso es una parafasia. No, es que yo iba para donde se cambian los cheques. Tú sabes, donde se cambian los cheques. Dime tú cómo es que donde se cambian los cheques. O sea, esa parafasia. Y lo otro es, para decir otra cosa, la discalculia. Dan dinero de más, dinero de menos. O sea, ahí hay 2 problemas cognitivos. Y un problema conductual que puede ser o un problema de la esfera anímica, frecuentemente pueden estar, o si es un problema que afecta mucho el frontal, esos pacientes que a veces se comportan así, empiezan a botar el dinero, a hacer compras compulsivas, a hablar de una manera inapropiada, o lo contrario, se ponen apáticos, no quieren salir, tienen mucho miedo, o se relegan a la habitación, y tienden a pensar, no, eso son cosas de la edad. Por eso, bueno, recalcar el eslogan hace 2 años, no podemos normalizar no recuerdo ahora, pero se trataba de no normalizar, porque a veces normalizamos mucho cosas que pasan y eso hace que sea tardía la atención. Repito aquí, cualquiera de estos signos y síntomas, no lo normalicemos, o sea, no lo adjudiquemos a que es porque es un paciente adulto mayor. O sea, porque está chochando, porque es viejo. No. Si vemos alguna de estas cosas y sabemos que papá no es así, entonces un red flag, vamos a ver, vamos a llevarlo. De hecho, yo coincido con muchos neuropsicólogos, después de los 65, 70 años, una evaluación cognitiva puede ser útil para cualquier paciente. ¿Por qué? Porque te sirve para trabajar algunas áreas deficientes que a veces se van deteriorando con la edad y que no necesariamente sean Alzheimer o demencia vascular o demencia mixta. Sí. Pero también puede haber cambios de humor. Por ejemplo, papá ahora de pronto está tranquilo y de pronto se exalta por cualquier cosa. O está bien y de pronto está muy apagado. Entonces, esas cosas. Entonces, los problemas... Disculpe, doctora. Entonces, de lo que hablamos de analíticas per se, porque obviamente estamos hablando de síntomas situaciones que se presentan en la casa, pero cuando ya llega donde usted, doctora, que ya tiene ese cuadro que usted ha mencionado, que tiene alguna de esas manifestaciones, este paciente, ¿hay analíticas que se hacen que determinan que pudieran darle ese detalle o no? Los análisis pueden estar, no hay nada que marque que haya la posibilidad de tener Alzheimer. Mira qué interesante, porque muchas veces la gente va y dice, yo vengo a hacerme un análisis para saber si yo tengo Alzheimer. Nosotros tenemos lo que se llaman las baterías cognitivas. Las baterías cognitivas son unas pruebas que son como test, y a veces esas baterías tienen otras baterías dentro de esas baterías. Eso nos puede dar una idea clara y concreta de si existe un trastorno neurocognitivo
tipo Alzheimer. Cuando decimos tipo Alzheimer es porque no le hemos hecho una biopsia a ese paciente, ni le hemos hecho un biomarcador. Entonces, en ese caso, la batería cognitiva puede ser la puerta de entrada. También se hacen otras pruebas de imágenes, como el caso del PET scan, que aquí se hace solamente en un sitio, no voy a dar el nombre para no darle. El PET scan nos ayuda a mostrar si existe beta-amiloide. El beta-amiloide, que es una de las otras proteínas anormales que se acumulan y que están en la matriz extracelular y que generalmente están relacionados mucho con la neurodegeneración. También, aunque no es muy sensible, pero poco específico, se hace la resonancia con espectroscopía. En una resonancia normal no podemos diagnosticar Alzheimer. Con una espectroscopía pudiésemos tener idea, pero pasa que la espectroscopía también puede darnos signos de otras cosas. En otros países se hace la volumetría hipocampal. ¿Y por qué una volumetría hipocampal? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Porque ya sabemos, primero, sabemos que el hipocampo es una de las áreas que está relacionada con la memoria a corto plazo, que es una de las memorias que primero se afectan en el Alzheimer por la ley de Ribot. Pero cuando medimos el hipocampo nos damos cuenta que hay una atrofia del hipocampo. Ya sabemos que este es como, desde el punto de vista de imágenes, uno de los datos diagnósticos más certeros, el tamaño del hipocampo. Entonces, se pueden hacer biomarcadores, se puede hacer PET scan, se puede hacer volumetría hipocampal, entre lo que es la batería, que es como lo más sencillo y más práctico. De hecho, en nuestro consultorio nosotros aplicamos algunas baterías que son más sencillas que las que hace un neuropsicólogo, pero que no dan pistas. Muchas veces ya con el historial clínico que el paciente nos viene dando, porque te quiero decir, y esto que todos lo anoten, demencia no es una enfermedad. O sea, la gente dice, ¿tiene demencia? No, demencia es un síndrome. Eso es como decir vértigo. Vértigo vértigo es un síndrome. Claro. Un síndrome es una sombrilla, Sí. bajo la cual se amparan varias, claro, muchas patologías. sí. Varias patologías. Que si demencia vascular. Igual que, por ejemplo, doctora, usted habla de demencia, porque podríamos decir que el Alzheimer es un tipo de demencia, o está dentro de, ¿verdad? ¿O no? Sí, es la causa más frecuente de demencia. O degenera en demencia, ¿verdad? Bueno, desde un punto de vista, el Alzheimer está dentro del espectro de los síndromes demenciales. Ok. Y la demencia lo no mismo es más que... y que disculpe la interrupción, ahí está dentro de esta enfermedad que tiene Bruce Willis, la afasia. No, ahí voy a corregir también. Afasia es un síntoma. De hecho, yo escribí un artículo sobre eso, porque la gente, salieron muchos artículos que Bruce Willis tiene afasia. Digo, pero que afasia es a ti te da un ictus, por ejemplo, en un área que se llama el área de Broca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, un ictus? Un ACV, un accidente cerebrovascular. Recuérdese que estamos hablando con no médicos, incluyéndome perdón, a mí. Perdón. Te da una trombosis, para decir como dice la gente, le dio una trombosis en el área del lenguaje y te da una fascia, te quedas sin verdad, fascia, sin expresión. Te da una fascia motora. Entonces, pero también te puede dar una fascia por una lesión inflamatoria, una neoplasia, o sea, un tumor, una lesión, una esclerosis múltiple, por ejemplo, que es otro tipo de condición médica, una vasculitis, qué sé yo. O sea, una fascia es un signo y es un síntoma también. Es signo y síntoma. Pero cuando hablamos de una demencia frontotemporal, entonces estamos hablando de que uno de los síntomas principales es la afasia. Por eso cuando dijeron, tiene afasia, yo dije, bueno, tendrá una demencia frontotemporal, y que tiene dos variantes, la frontal y la temporal. Y así, a su vez, la temporal tiene varios subtipos. Pero al final, ¿cuál es la enfermedad que él tiene? Porque ya te hablaba que una demencia frontotemporal. Frontotemporal, es lo que él tiene. Una demencia y uno de los síntomas es la afasia. Ajá, él tiene una demencia frontotemporal, subtipo que se llama logopénica, que es la que se va comiendo el habla, por eso se llama logopénica, porque tú vas perdiendo las palabras. No comparte, claro, sino con el Alzheimer, porque al fin y al cabo casi todas las demencias afectan la cognición, o bueno, todas afectan la cognición. Y cuando nosotros hablamos de memoria, tú sabes que la memoria es un circuito.
O sea, no es que yo voy a un saco a buscar los recuerdos, ¡pah! Lo traje y lo saqué. No, la memoria es un circuito. O sea, está aquí la información, entonces yo atiendo esa información entra en código, pero luego esa información tiene que almacenarse, decodificarse, una parte se queda en la memoria a corto plazo, otro va a la memoria a largo plazo, se decodifica y se saca. Sí. Eso es la memoria. Doctora, Entonces luego de eso está... sí, no, disculpe, luego de eso, no, yo le iba a comentar, leía que hay varios estudios o científicos que han hablado acerca de diferentes posibilidades de la causa del Alzheimer. Todavía está en estudio. Han hablado hasta del tema de la dentadura, o sea, de las encías. Leí el otro día que hablaba una relación con las encías y y también hablaban, por ejemplo, del virus del herpes. Otra de las cosas que mencionaban, que dice que estaba relacionado. O sea, todas estas obviamente son especulaciones o son algunas teorías y esto. Realmente, ¿cuál es la que está más avanzado? Porque todavía no sabemos. ¿Hay algo que usted, ya a título personal como profesional, usted esté más afín que sea con estas teorías que se están hoy día presentando? Mira, con todas las enfermedades neurodegenerativas siempre se habla de condiciones plurigénicas, o sea, de múltiples cosas. Por eso son enfermedades idiopáticas, por idio, de intrínseco, patos de patología, o sea, que todavía la causa per se no se puede decir, se sabe lo que pasa, cómo pasa, pero por qué pasa, muchísimas teorías. O sea, lo que se ha hablado del tema de la sensibilidad es lo mismo que se ha dicho en el Parkinson, de que a la alteración en la microbiota de la boca, igual que en el intestino, recordemos que la alteración de la disbiosis intestinal está muy relacionada con enfermedad del intestino. Y este es uno de los temas que más nos ha apasionado a los neurólogos en los últimos 10 años. Si hay disbiosis intestinal, y esto está relacionado con permeabilidad del intestino, de la proteína tau, que es la proteína mal doblada junto con la ApoE, de la proteína tau o la alfa-sinucleína, que es la del Parkinson, y suben a la barrera hematoencefálica y son capaces de producir neurodegeneración, oye, desde el intestino, a través, sea de la barrera hematoencefálica o del sistema vagal, imagínate desde las encías. Por eso es que se ha hablado de ese tema, eso tiene como unos más de 5, 7, 10 años hablándose de eso. Y lo del virus del herpes es porque el virus del herpes, al igual que el COVID, que el citomegalovirus, que el Epstein-Barr, son virus neurotróficos. Neuro, del sistema nervioso, y tróficos porque van hacia allá. Entonces, esos virus se pueden quedar ahí replicándose muchísimo tiempo. ¿Y qué hace la glía? La glía, o el sistema glial, son células policía del cerebro. Y entonces ellos dicen, están patrullando por ahí y ven algo parecido a un virus, pero es una reminiscencia de un virus. Esos virus tienen la capacidad de mimetizarse, o sea, de parecerse. ¿Tú ves cómo se camuflajea un camaleón? Ajá. Así mismo hacen esos virus neurotróficos a través de un proceso un poco complicado que es el ARN. Entonces ellos se confunden con las células. Entonces las células gliales dicen, espérate, ¿qué es esto? Esto es mi hermana neurona, o sea, mi hermana neurona o es algo patológico que está aquí, vamos a atacarlo o vamos a defendernos. Por eso es que el tema de la disbiosis intestinal, ahora mismo se habla de que si produce neuroinflamación de bajo grado, de que si los pacientes con niebla mental hay que tratarle primero la disbiosis, o sea, hasta ese camino hemos llegado. Imagínate en la mucosa de la boca. Sí. Pero todas esas teorías tienen sus estudios, tienen una larga trayectoria de explicación. Sin embargo, faltaría demostrar todo eso y excluir todo lo otro para decir que es de eso. Porque con las mutaciones genéticas que hacemos entonces. Sí. Doctora, yo también vi, y eso fue una noticia que realmente causó mucha esperanza y mucha ilusión a pacientes y a personas que tenían los temores del Alzheimer, como todo el ser humano, que obviamente es una de las enfermedades que más temor le causa a las personas, solamente la posibilidad de existir ya, porque es como dijimos, es una muerte en vida y por desgracia uno a veces no quiere sonar crudo, pero es la realidad, o sea, es un paciente que está ahí, pero no está ahí. Y hay un medicamento que la FDA aprobó, creo que se llama Donanemab, es el
compuesto, el nombre del compuesto, que dice que retrasa en un 35% los avances del Alzheimer. Y ya, como dijimos, la FDA, que es la Federación de Drogas y, bueno, de Estados Unidos, ¿no? La que vamos a decir que certifica la medicación y es un punto de referencia para todo el mundo. Cuando la FDA aprueba algo, la gente lo ve como, le da seguridad, ¿no? Porque los americanos son muy complicados con eso de aprobar medicamentos y tratamientos sin hacer pruebas y esto. Y entonces habla un poquito de esto, doctora, de este medicamento que se dice que puede ayudar a ralentizar la enfermedad. Son los monoclonales, son moléculas que son parecidas a lo que se usa en la esclerosis múltiple y en algunas enfermedades del colágeno. Lo que esto hace es disminuir la carga que tenemos de esas proteínas mal dobladas. Por así decirlo, es como un barrido intracelular de todas esas proteínas anormales. Entonces, como todo lo que es nuevo, como pasó con la vacuna en los 97, 98, hay que esperar que haya una data más robusta de pacientes en esos casos para uno poder decir ciertamente que esto, qué tanto funciona, ¿verdad? Pero sí se aprobó por la FDA y se aprobó por la EMA. Hay 2 monoclonales actualmente aprobados para ralentizar la enfermedad en pacientes en estadio moderado, jóvenes y que todavía tengan autonomía. Fue para esos casos específicamente que se Claro. aprobó, por un tema de costo-beneficio. Porque son medicamentos muy caros y para tú ponerlo en un paciente de estadio avanzado, donde tú no vas a bajar esa carga de proteínas mal dobladas, ya cuando hay una neurodegeneración muy avanzada, pues no tiene mucho propósito. Pero sí, esta noticia llegó a poner un horizonte tal vez más esperanzador, pero naturalmente hay que esperar a que haya una data más robusta de pacientes con estos fármacos. Claro, además es importante que usted habla del tema, y qué interesante eso que usted menciona de la relación costo-beneficio. Estamos hablando que el tratamiento hoy día cuesta $26,000 al año. Estamos hablando de Sí, un millón y pico de pesos el año, y entonces eh, hay que determinar si realmente es una persona que califica para este tipo de tratamiento por lo que usted lo que usted plantea de si realmente el efecto va a ser el que se espera del tratamiento. Porque sea como sea, un 35% de retraso, ¿verdad? O de ralentizar la enfermedad es algo interesante, algo importante. claro, claro, claro. Pero obviamente va a ser determinado por el doctor que entienda la relación costo-beneficio de este tratamiento y qué tan avanzado está el paciente. Como usted dice que es, como, la FDA también lo ha hablado así, dice que es para inicio, para los pacientes de inicio, o sea, que están iniciando en la detección del Alzheimer. Tengo una pregunta, doctor, Lo, y lo cual, lo, ajá, dígame. lo cual es un tema que nos pone contra la pared, porque te recuerdo que a partir de los estudios del doctor Jacob Brack, nosotros sabemos que las 2 enfermedades neurodegenerativas más frecuentes, Alzheimer y Parkinson, empiezan 10 años antes en el intestino. Entonces, bueno, lo estudió el doctor Jacob Brack, pero ya Hipócrates lo había dicho. Todas las enfermedades tienen su origen en el intestino. Y en base a eso él decía que lo que no cure la dieta lo cure la lanceta. Por eso Hipócrates era tan riguroso con ese tema de la alimentación y demás. Gran parte de sus aforismos, igual que lo de Osler, se basan en eso. O sea, cuando tú dices temprano, igual que en el Parkinson, ¿qué tan temprano es? Si para manifestarse un síntoma motor estamos hablando de que la degradación de la dopamina es más de un 70%. ¿Qué tan temprano es un Alzheimer? Que cuando hay síntomas cognitivos, Ujú. estamos hablando de que ya ha habido una neurodegeneración importante para dar síntomas cognitivos. Ahora, lo importante sería cuando hay un declive cognitivo leve, que nosotros pudiéramos intervenir. Sin embargo, en el deterioro cognitivo leve, el tratamiento farmacológico no está aprobado. Está lo que se llama off the label, o sea, está para juicio Ya, médico. Fíjate, en el deterioro cognitivo leve, que realmente es lo que todos decimos, bueno, es aquí donde nosotros sí. tendríamos que intervenir. Lo que Que se es recomienda es cambio en el estilo de vida y que si la dieta mediterránea, que si mejorar el sueño, porque sabemos que durante el sueño es que se barren todas esas proteínas anormales a través del sistema glial linfático
que el ejercicio produce neurotrofina y aumenta el tamaño del hipocampo, por eso a más barriga, menos memoria. Esto que lo oigan todos los hombres dominicanos que les gusta presumir su barriga. Eh, pero el Doctora, índice, usted habla de los hombres y déjenme aprovechar. ¿Es más propenso el Alzheimer en los hombres que las mujeres? no, no. Fíjate que por alguna condición de tipo hormonal, tú sabes que los estrógenos tienen un factor neuroprotector. Los estrógenos son la cara del diablo y de Dios al mismo tiempo. Porque nosotros vivimos fustigados por los estrógenos. Por ejemplo, en la migraña, en la fibromialgia, en la misma niebla mental. Los estrógenos nos juegan un traspiés. Sin embargo, ellos tienen un factor neuroprotector. En el momento que nosotros estamos en la perimenopausia y en la menopausia, muchas de estas enfermedades suelen encumbrarse, suelen aparecer, precisamente porque ya no tenemos la cantidad de estrógeno. Es decir, que no es más, en términos estadísticos, no es más frecuente en hombres que mujeres. Lo que sí es que las mujeres suelen llevarlo mejor, porque las mujeres siempre han sabido llevar mejor la enfermedad que los hombres. Sí, totalmente. Doctora, el tema, usted hablaba del intestino y yo creo que todos los neurólogos de alguna forma están de acuerdo con ese planteamiento de que el Alzheimer empieza por ahí. O sea, que se puede empezar a hacer. Entonces, si hablamos de los intestinos, estamos hablando del órgano digestivo, ¿no? Del aparato digestivo, porque hay una combinación obviamente de todo. Entonces, doctora, hay una relación, entonces yo deduzco de esto que hay una relación directa de la alimentación, el estilo de vida alimenticio que tenemos, no solamente con el Alzheimer, con todas las enfermedades, pero en este caso Alzheimer, hay una relación directa con esto, ¿no? Y usted hablaba de Hipócrates y de la relación que también él mencionó en algún momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos tener una salud o prevenir situaciones que con el tema de la alimentación, ¿qué cosas debemos hacer? Sí, voy a aprovechar una pregunta que alguien planteó ahí, que nos pregunten en la caja de comentarios, que qué no debe comer un paciente, no, qué no debe comer un paciente con Parkinson. Yo le voy a decir qué sí debe comer. La dieta MIND es una subvariante, anótenla, con MIND como de mente. Es una subvariante de la dieta mediterránea que se ha visto que es neuroprotectora. Voy a poner por Y tiene que aquí ver, abajo. tiene que ver con la alta carga de resveratrol, la alta carga de omega 3, la alta carga de fitosteroles, que todos son antioxidantes. Tú sabes que el estrés oxidativo de la célula es lo que hace que las neuronas mueran, la famosa apoptosis, la muerte celular programada. Entonces, la dieta mediterránea tiene esa variante, que es la dieta MIND, que nosotros se la robamos a los cardiólogos, porque la dieta mediterránea es un patrimonio universal por su efecto cardioprotector. Entonces, la dieta MIND es una variante, podemos decir, de la neurología para la neuroprotección. Y esta dieta básicamente tiene lo mismo que la dieta mediterránea, se estudió en pacientes con predisposición a enfermedades neurodegenerativas y se vio que sí, que no solamente protegía, sino también que enlentecía el progreso de algunas enfermedades, incluyendo el Parkinson. Entonces, ¿qué no debemos comer y qué se ha visto que efectivamente tiene un efecto altamente dañino? A partir del boom del tema del intestino como segundo cerebro y que sabemos que no solamente tiene que ver con el tema de la producción de neurotransmisores, o sea, la serotonina a nivel intestinal, una gran cantidad se produce ahí. Muchos pacientes que tienen problemas de depresión, ansiedad, tienen que ver con su tubo digestivo. Y entonces ya hasta se patentizó el primer psicobiótico. Oye, psicobiótico. Es un tipo de probiótico que tiene una bacteria, Akkermansia, que lo que hace es modular ese estado anímico porque se vio que en ratones. Los invitaría a leer el libro Es la microbiota idiota, que te habla mucho del papel de la microbiota. Cuando hay un desorden en nuestra microbiota, la microbiota es el equilibrio que tenemos en nuestras bacterias. O sea, todos tenemos una carga de bacterias, que no es solamente la bacteria, sino su genoma, su proteína, todo ese mundo que está ahí. Entonces, el desequilibrio entre esas bacterias hace que haya un problema en la permeabilidad del intestino.
y todo lo que está en el intestino empieza a pasar, como hemos hablado anteriormente. Eso es lo que se llama síndrome de hiperpermeabilidad. Entonces, tanto todo lo que tiene cargado en gluten, y no es porque el gluten sea malo, porque tú dirás, pero siempre se ha comido con gluten, entonces ahora que si que limpiamos la comida con gluten, los niños con autismo mejoran, que si limpiamos la comida con gluten, los migrañosos, los fibromiálgicos mejoran. No es eso, es que ahora el pan, todas esas cosas tienen 50% más de gluten que hace 20 años, por un tema de producción. Claro, Y entonces de eso es industrialización, ¿no? Exacto, eso es proinflamatorio. Proinflamatorio a nivel intestinal, y vivimos inflamados, nuestro intestino vive inflamado. Las condiciones como la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, que se han visto también que está muy relacionado con el tema del gluten, la caseína, que es la proteína de la leche. Sí. Se han estudiado mucho en estas enfermedades neurológicas y neurodegenerativas. Entonces, con el equilibrio de la microbiota hay que cuidar mucho las azúcares refinadas, el exceso de sal, las comidas ultraprocesadas. Nosotros usamos o tenemos la costumbre de decir que hay que consumir leche, pero realmente hasta cierto punto nosotros consumimos leche hasta una edad. A partir de ahí, la leche cumple su papel. O sea, que es intolerante a la lactosa. Bueno, es que nosotros ya no tenemos lactasa, que es la hormona, la enzima que degrada la lactosa, entonces, que es el azúcar de la leche. Y entonces por eso ya cuando vamos siendo adultos mayores, no podemos casi comer cosas con leche. Y volviendo a ese punto, recordar también que nosotros no somos argentinos ni somos uruguayos. Por ejemplo, cuando esos grandes cortes de carne lo comemos, duramos días procesando esos prótidos, y eso termina, voy a disentir aquí de esto que hablan de la dieta paleo. Eso será en otros países, pero no aquí, porque el genotipo va modificando el fenotipo. O sea, para nosotros lograr eso, tendríamos que vivir como argentinos 4, 5, 6 generaciones, pero nosotros no tenemos esa costumbre. Sí. Entonces, hablo de cosas proinflamatorias como alimentos ultraprocesados, que realmente es lo que comemos. Sí. Comemos basura. Nosotros comemos basura. Si tú le preguntas a una persona, los niños se desayunan en una bomba con una papita y una malta india. Ahí le estás dando glutamato, que excita el sistema nervioso central, y una tonelada de azúcar. Entonces ya de por sí el glutamato lo pone hiperactivo, y esa tonelada de azúcar lo que hace es que le dan chut para que el paciente, el niño se acelere, pero luego viene el declive y entonces se están durmiendo en la clase. Encima también de que se duermen tarde con los celulares y tú lo levantas temprano para ir a la escuela. Es otro tema, pero también el cortisol nos inflama, y vivimos intoxicados de cortisol. También decía eso esta mañana. El cortisol nos inflama. Nosotros vivimos en un tránsito que todo el mundo está tocando bocina para llegar 5 minutos antes a un semáforo que se va a poner en rojo. Entonces, este cortisol no solamente nos inflama sistémicamente, problema endocrino metabólico, obesidad central, problemas inmunológicos, atrofia del hipocampo, que es el área de la memoria. Por eso nosotros tuvimos tantos problemas cognitivos durante el confinamiento, porque teníamos el cortisol a millón, y poca oxitocina. Que mientras usted, aquí busqué la información de la dieta Mind y quisiera compartir algunas rápidamente de lo que habla. Dice, por ejemplo, hace énfasis en los alimentos vegetales, ¿verdad? En comer muchos vegetales, frutas, verduras, nueces y granos enteros. También aceite de oliva, que el aceite de oliva siempre ha sido recomendado, pero no para freírlo. Señores, si usted lo fríe, el aceite de oliva es lo mismo que usted está haciendo lo mismo. Es un veneno, o sea, no es para freírlo. El pescado, y nosotros un país que es una isla, ¿no? Donde se supone que el pescado debería ser parte de nuestra idiosincrasia, nuestra comida diaria. Se come poco pescado para lo que somos, ¿no? También limitar las carnes rojas y procesadas, que es un poco lo que ya usted también comentaba. Comer las arándanos, moras, las bayas, ¿no? También recomiendan un poco el vino tinto con moderación. El vino tinto siempre se ha recomendado. Y limitación en alimentos poco saludables, como son los alimentos en grasas saturadas, como usted dice, azúcares añadidos y grasas trans. Son de las cosas que se están hablando, señor, y no solamente para el Alzheimer, sino para cualquier otra complicación de salud. Doctora, y usted sabe que
y ojalá que Jenny esté por ahí, nuestra productora, que una de las para una próxima programa yo quisiera entrevistar a un gastro, porque hay una relación directa, señores. Las heces fecales humanas, bueno, heces fecales en general, pero las humanas nosotros, determinan tantas cosas de nuestra salud, que eso es un tema importantísimo, la consistencia, el color, el olor, o sea, todo tiene que ver con eso. Y ahora que usted hablaba del tema del sistema de los intestinos y esto, me llegó esto a la cabeza porque realmente he escuchado, no solamente a usted, he escuchado a otros profesionales de la medicina hablando, de otras áreas de la medicina, hablándonos acerca de la relación directa que hay con el intestino, ¿verdad? Y otras enfermedades. O sea, Sí, sí, sí. Hasta son, enfermedades de la piel. Enfermedades de la piel, hasta, enfermedades inmunológicas, sí, 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 alérgicas. de todo, de todo. Entonces es un tema interesante, Con pero lo no que quiero dice salir. de las Sí, heces, con lo que dice de las heces, hay hasta una clasificación. Por eso te digo que ese libro de la doctora Sari Aupen es La microbiota idiota. Es como un prontuario para tú entender todo lo que es ese mundo del intestino, la sí, microbiota, las heces. así es. Porque no sé si tú sabes que para esta gente que tienen estos problemas de enfermedad inflamatoria intestinal y Crohn, hasta se hace trasplante de heces. O sea, es tanto así que la riqueza de nuestra microbiota, en cierta forma, es lo que nos da un nivel de longevidad. En las zonas azules, en las zonas azules, yo en los últimos meses he estado hablando mucho de eso porque estamos en el grupo de trabajo de longevidad sana. Las zonas azules son, bueno, ya no son 5, son 6, porque hace como una semana Singapur resultó ser la sexta. Son sitios del mundo donde hay centenarios y supercentenarios, gente que llegan a 109 años y 119. Y todos ellos tienen riqueza de microbiota. Tienen otras cosas, rituales, son zonas donde hay bajos niveles de estrés, son zonas donde la gente practica ciertas cosas. Por ejemplo, en Okinawa practican el Ikigai, que es el vivir las cosas con plenitud. Lo de Loma Linda, que son metodistas, cuidan el cuerpo como un templo, no comen nada procesado. O sea, cada uno tiene como algo en particular, pero evidentemente ya lo dice el poeta, es a medida común que una buena vejez sea un regalo a una buena juventud. O sea, tú quieres una buena vejez, pero tienes que trabajar por ello. Igual desde el punto de vista cognitivo, o sea, Claro. una buena cognición es porque tú trabajaste tu reserva cognitiva. Doctor, O sea, y ahora que usted menciona eso de una buena cognición, y el tiempo se nos va, porque de verdad este es un tema muy amplio, el tema de la lectura, yo siempre he escuchado, no sé si hay una relación directa, que el cerebro es un músculo, que hay que ejercitarlo, y parte del ejercicio de la lectura, ser inquisitivo, o sea, buscar información y esto. Eh, es cierto que leer pudiera ser una ayuda o de alguna forma u otra fortalecer nuestro cerebro. Y por favor, a ver si lo hacemos de una forma compacta, ¿no? La respuesta, porque el tiempo se nos va, pero quisiera relacionar la lectura con el ejercicio del cerebro y con la posibilidad o la ayuda para evitar un Alzheimer. claro, todo lo que se haga como actividad que cree nuevos circuitos es reserva cognitiva. La lectura es una forma, pero también puede ser aprender un nuevo idioma, aprender un instrumento musical, un nuevo ejercicio, hasta bordar. Imagínate bordar, tejer, que te dio por escalar, por hacer senderismo, porque el cerebro va creando conexiones y esas conexiones nuevas van creando nuevos circuitos y con esos nuevos circuitos también se van creando redes neuronales que son lo que te van a servir de base si en un momento tuvieses algún daño y tuviera que trabajarse desde el punto de vista de la plasticidad cerebral. Y hemos hablado que la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de acoplarse a un daño. Como dijo el máximo don Ramón y Cajal, todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro, pero ese trabajo se hace en base a todo aquello que nosotros hemos acumulado. No en vano dicen que los 40 primeros años te dan el texto, los otros 40 años te dan el título. Hay que trabajar ese texto para tener un buen título. Entonces, sí, todo lo que sea que estimule, leer es fantástico, pero de pronto también aprender un idioma, de pronto, y el ejercicio, mira, que no se me quede también de manera compacta, el ejercicio no es solamente un beneficio físico. La gente cree que el ejercicio, bueno, que sí, totalmente de acuerdo, el ejercicio para la salud cardiovascular
es fundamental y medular y lo necesitamos hacer en todas las edades, ejercitarnos de acuerdo a nuestras necesidades físicas, pero el ejercicio también a nivel cerebral, no solamente que libera neurotransmisores que ayudan al bienestar, sí, libera serotonina, libera endocannabinoides, endorfina, eso lo sabemos, pero libera neurotrofina, el factor de crecimiento neuronal, BDNF, que tiene que ver con el aumento del tamaño del hipocampo. Por eso los pacientes con Parkinson los mandamos a hacer ejercicio, porque la única pastilla que no se toma en el Parkinson específicamente es el ejercicio. Eh, eh. Hay Doctora, que hacer ejercicio. en esta parte final, y yo quiero también que coordinemos más para más adelante en otra interacción, hablar acerca de esclerosis múltiple, que también es una enfermedad degenerativa y que también tiene muchas cosas ahí que se pueden tratar. Y hay muchos pacientes y ha ido aumentando, señora, han ido aumentando los casos. No sé, hay un tema que es un tema que también es muy largo, pero hay que ver qué es lo que está pasando. No sé si es que estamos creciendo como población, no sé si es que estamos expuestos a situaciones más tóxicas, el estrés, la alimentación, no sé qué está pasando, pero o hay más información, o hay más conocimiento de las enfermedades y ya se entienden mucho más. Pero lo que sí estamos claros es que enfermedades que anteriormente eran desconocidas o que se veían en muy pocos, no se veían tanto, hoy día se están presentando en muchos casos. Por ejemplo, te hablaba del autismo, pero la cantidad de niños autistas hoy día es altísima. Sí. El porcentaje ha subido muchísimo de niños autistas. Usted habla de esclerosis múltiple, la cantidad de personas con esclerosis múltiple, también jóvenes, que tú lo ves que están padeciendo esta enfermedad, y eso obviamente tiene que ver con todo esto que hablábamos de hábitos, de conocimiento, creo que una mezcla de muchas cosas. Pero antes de concluir, doctora, yo quisiera que ya en esta parte final habláramos acerca de el compañero. Eso usted hablaba al inicio de la interacción. Usted hablaba del amor, usted hablaba del corazón, del trato, del cuido, de eso que va a ayudar tanto a ese paciente, de la paciencia también, porque hay que ser paciente, valga la redundancia, con este paciente. Eh, Háblame un poquito, doctora, de esa persona. Olvidándonos ya del paciente, pero vamos a hablar de ese acompañante, de esa mamá, de ese hijo, de esa hija, de ese familiar que está con esa persona que hoy día está padeciendo de Alzheimer y que muchas veces se desespera y no sabe qué hacer, cómo lidiar con él. Primero quiero hablarte a ti, cuidador. Autocuidado del cuidador. El cuidador siempre tiene que estar mejor que el paciente. Así es. Y hay toda una estructura, un andamiaje sociocultural, religioso, de cultura de culpa del que cuida. De que si pasó algo, de que si se puso malo, de que si no está bien, de si no mejora. En enfermedades que son crónicas, neurodegenerativas y progresivas, el cuidador entra en un círculo vicioso de culpa. Tú tienes que cuidarte, porque si tú no te cuidas, no vas a poder cuidar. Tienes que descansar. Tiene que haber siempre un cuidador secundario para que tú tomes tu tiempo de reposo. Tú necesitas estar bien para que puedas cuidar. Ya de esa parte me gustaría partir sobre esa línea, porque me preocupa tanto el síndrome de quemamiento del cuidador, porque el cuidador se escribe con A y la mayoría de los cuidadores son mujeres. Ya de por sí las mujeres tienen una carga del heteropatriarcado y todo demás, que no voy yo a tocar aquí. Pero el cuidar a una persona con Alzheimer requiere conocimiento primero, pero el conocimiento que no viene del amor, decía Santo Tomás de Aquino, es un conocimiento que no sirve para nada. Hay que conocer bien la enfermedad, porque por ejemplo hay personas familiares que dicen, doctora, y él no se acuerda de mí porque él no me quiere, y entran a llorar. Hay muchos problemas de la esfera cognitiva que se traducen en un comportamiento a veces agresivo, de heteroagresión y autoagresión. Voy a poner 2 ejemplos llanos que siempre lo comento en los posts. El baño. El momento del baño a veces se convierte en un pugilato. ¿Por qué? Imagínate que tú no sabes dónde tú estás. Tú no sabes quién es esa persona. 2 personas alrededor de ti que te dicen que te van a desnudar y te van a meter al baño. Esa no es tu casa. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a pelear? ¿Tú vas a arañar? ¿Tú vas a tumbarte lo que está alrededor? Eso es lo que le pasa en la cabeza del paciente con Alzheimer. Ese es un síndrome del impostor. Síndrome del impostor. Los hijos no son los hijos, ese tú usurpando. Alucinación, confabulación, fabulación. Pero encima de eso me están quitando la ropa y me quieren hacer algo que yo no sé lo que es, yo no sé dónde estoy.
Entonces, entender todo eso para saber cómo lidiarlo, espera que se calme, que se tranquilice. El cuidar es un acto de amor, pero también es un arte, porque a cuidar se aprende cuidando, pero sin esa culpa social, cultural y religiosa. Y el otro ejemplo es el tema del comer. A veces le preparan una buena comida, bien bonita, la comida que siempre le gustaba, y le trae en el piso. Y la hija se pone a llorar, mira, yo cuidándolo, y mira cómo lo tiró. Él ya no reconoce lo que es eso, no sabe lo que es un plato, porque en él el contenido de la palabra ya no tiene sentido. Pero tú esperas que él se calme, lo miras a los ojos y le dices, lo llaman por su nombre, soy yo tu hija fulano. Y en un momento él va a conectar. O sea, llega un momento en que no hay conexión. ¿Me permite conectar un segundo ahí? Porque es Sí, una cosa que no quiero que se me quede. Yo vi esto, doctor, la película, una de las películas más The Father. famosas del mundo. No, y The Notebook. Ah, ok. The Sí, Notebook, una de las películas más famosas, románticas y esto, hablaba de que la posibilidad de que por momentos, tal vez corto, el paciente recupera la memoria. Y sí, hay un sí. caso se ha hecho viral, no sé si tú lo has visto, una hija que le está dando de comer a su mamá, que tiene Alzheimer, y en algún momento ella, la mamá, que está con la mirada medio perdida, la mira y la dice, mi hija. Y de ella, sí, soy yo. Y como que ella se pone a llorar, la madre, y como la reconoció en el momento. Uh-huh. Eso se dan esos momentos, esos Sí, flash tal vez sí. de recuperar la memoria. ¿Y qué tiempo puede Hay, durar un flash de eso? hay momentos de lucidez que a veces Sí. los mismos familiares dicen, pero ¿será que se está haciendo? Y yo siempre digo, no es que se está haciendo, hay momentos de lucidez en esos pacientes. De hecho, la terapia de reminiscencia lo que busca es rescatar eso. La terapia de reminiscencia es ponerle la música que le gusta, olores que a él le gustaban, ponerlo a ver fotos, porque hay una parte visceral, o sea, cuando nosotros estamos hurgando eso, estamos buscando en el cerebro más primitivo de la persona, en el cerebro bajo y en el cerebro medio, el cerebro emocional. Lo que se aprende con las emociones queda. Uno de los cortos más sensibles fue Algo Queda, que ganó en el 2017. Yo lo he puesto 2 o 3 veces para conferencias, donde tú puedes ver la rotación de lo que pasa en 8 minutos la primera parte y 8 minutos, Algo Queda. Y tú ves primero la mamá cuidando a la niña y luego la inversión de la niña cuidando a la mamá, porque al fin y al cabo, como decía Milán Kundera, somos los padres de nuestros padres. Ujú. Ese Sí, es el círculo de la vida. Lo que tenemos que hacer en un sí, momento es ataviarnos de amor y poderlos cuidar con paciencia, porque no es fácil ujú, que tu papá te diga, no te quiero, vete de aquí, quién sí, tú eres, y tú sentir eso como que realmente... Por eso muchos cuidadores se deprimen, y entran en el síndrome del cuidador quemado, y también claro, viene el síndrome del maltrato al anciano, sí. porque, pero que él me dio una galleta y yo respondí, le dio otra galleta, o el maltrato verbal, pero mira cómo te ensuciaste. Él no entiende esas palabras no tienen, él no lo entiende. O Sí. sea, no le grites, esas palabras no tienen sentido, ya han perdido Ujú. el sentido en su cabeza. Una ñapa, doctora. El tiempo que no fue, pero es que de verdad, de muchas cosas y ojalá que esto tiene que tener una parte dos. Eh, en el caso yo veo que también una de las situaciones que pasan en los pacientes con Alzheimer es que tienen una memoria recuerdan cosas de cuando eran pequeños. O sea, o de cuando yo tenía a mi abuela tenía Alzheimer, y una vez yo siempre comento esto cuando toco el tema. Cuando yo le iba a visitar, ella me decía, yo tenía que presentarme, yo soy Pablo. Ella decía, ¿quién eres tú? Ah, yo soy Pablo, muy bien, yo soy hijo de Tití. A mi mamá le dicen Tití, yo soy hijo de Tití. Y ahí dice, ay, Tití tiene hijos. ¿Y cómo está ella, que yo tengo mucho no la veo? ¿Y cómo hace que Tití tiene hijos? Y eso como que ella sí se acordaba de Tití, que era mi mamá, que es mi mamá, pero nunca ella la relacionaba con la Tití, tal vez la niña. ¿Qué Sí. pasa? ¿Por qué ese archivo que se supone es un archivo muerto, sí se mantiene en el paciente y el reciente no? Al revés, no es el archivo muerto, ese es el archivo vivo, porque esa memoria está más Ok. consolidada. Eso obedece a una ley que se llama la ley de Jean Ribot, que es la ley de la ganancia de la memoria, donde la memoria remota queda preservada por un tiempo, mientras que la memoria reciente es la que está entrando por la parte Ujú. aferente al hipocampo, que es el área que está
que tiene que ver con la memoria temprana y está más afectada. Entonces sí es muy común que se acuerden muy vividamente de lo que hicieron en la infancia, de cuando mataron a Trujillo, de una edad y se queden en esa edad, que a los hijos lo llamen, por ejemplo, con el nombre del esposo, o que a la hija la llamen con la mamá. Siempre hay una figura con la que ellos hacen un nexo y esa es la figura a la que ellos llaman. A veces, por ejemplo, a la que lo cuida le dicen mi mamá, ella es mi mamá, a la hija, por ejemplo, y entonces ahí hay a veces una confusión de emociones con los hijos, pero eso pasa porque esa memoria está más consolidada y de hecho tiene ese nombre, la ley de Ribot. Lo otro es que cuando se da el síndrome de puesta de sol, que a las 5 o 6 de la tarde, me voy para mi casa, estando en mi casa, me tengo que ir, que entra en un estado de confusión y delirio, que pasa casi con todas las demencias, pero más con la frontotemporal y el Alzheimer. Es un momento de mucha angustia y mucha tensión para los familiares, porque a veces hay que hacer una contención física porque se quiere salir, y se va a salir una gente que vive en un apartamento sin tú saber si se te va a caer. Entonces hay que asirse de muchos recursos, de mucha paciencia para poder hacer que se quede, porque en su memoria él tiene que volver a su casa porque dejó un niño chiquito. Claro. Y siempre en esa cabeza, yo escribí un poema una vez sobre eso mismo, La mujer en el espejo se llama, y siempre hay una niña, o sea, una niña, un niño, me tengo que ir para mi casa, y esa preocupación es porque en su memoria tienen que volver a hacer algo a su casa que no se puede dejar de hacer porque es algo que puede peligrar, o un hijo pequeño, o cerrar la casa, es eso. Pero cuando lo entendemos y lo vemos desde ahí, la película de Father pueden verla, es muy, además de que es una película hermosa, muy bien hecha, muy emotiva, retrata muy desde adentro esa enfermedad, el Alzheimer. Doctora, de verdad The Father, con Anthony Hopkins. De verdad que le agradecemos muchísimo, doctora. Es un tema muy interesante y usted lo maneja a la perfección. De verdad que estamos muy satisfechos y muy contentos por poder tenerla dentro del grupo de amigos que nos honra con su participación. Y de verdad que muchísimas gracias. Siempre a su orden. Y nada, una de las cosas más importantes, y yo creo que para los que nos ven y nos ven a través de estas redes, es que yo siempre pongo el ejemplo de cuando usted se monta en un avión, las azafatas le dicen, si vamos a tener si hay una situación que hay que ponerse el cinturón, póngase usted el cinturón primero y luego póngaselo a sus hijos. Y yo le pregunté a una azafata que por qué eso en algún momento, y decía ella, claro, porque cómo tú vas a poder ayudar a tus hijos si tú no estás bien. O sea, tú tienes que estar seguro tú para poder ayudarlo. Y de eso digo este mensaje final para las personas que tienen un familiar, que están dándole cuidado a un familiar, tiene que pensar, póngase usted el cinturón para usted poder estar luego a ayudarlo a él. Póngase, como dice la doctora, despeje la mente, no coge esa carga porque él lo necesita, pero usted también. Así que esto es importantísimo. Doctora, gracias. Mil gracias, doctora. La doctora Marcia Castillo estuvo con nosotros, estuvimos hablando sobre Alzheimer. Ojalá que esto ayude a muchas personas a entender esta enfermedad, a aprender a entender cómo tratar, la forma en cómo ayudar a ese paciente y al final de cuentas darle calidad de vida, que eso es lo que se espera ya en estos últimos años. Muchísimas gracias, doctora. A todos ustedes, gracias por la atención. Bye bye. Buenas noches.